Bueno, el primer dato que hay que aclarar es que las estadísticas, siendo que el delito es clandestino, las estadísticas no son siempre pues las más fidedignas. Hay que tomar en cuenta otro aspecto, que es también que no existe una cultura de la denuncia en los países latinoamericanos en general. Entonces esto hace que muchos delitos que en realidad ocurren estén invisibilizados. De cualquier forma, las cifras que yo di son aproximados, pero existe ya ahorita un mandato de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que tiene la intención de realizar un diagnóstico nacional profundo sobre la situación de la trata de personas, especialmente mujeres y niños en México, que se espera sea el instrumento más importante en donde se recoja información realmente más clara, más certera de cuál es el ámbito real de la dimensión de estos delitos en la República Mexicana. Este diagnóstico se prevé hacer a nivel federal y a nivel estatal, y lo que se prevé hacer es recolectar información, no solamente estadística, sino también a nivel de entrevistas estructuradas, semiestructuradas, y la aplicación de muchas metodologías para poder realmente dimensionar cuál es el ámbito real de la trata de personas y la explotación sexual en México. Para darnos una idea, el problema de la trata de personas es tan grave, casi parecido al problema del narcotráfico. Tú lo especificabas ahorita, cerca de 3,000 billones de dólares a nivel internacional es el producto de esta actividad clandestina. Entonces estamos hablando de un problema mayúsculo que la gente no tiene idea. Sí, bueno, según las cifras de estudios que ha realizado nuestra oficina a nivel internacional, se tiene que se han reportado víctimas de trata de personas en más de 130 países del mundo. Esto le puede dar a usted una idea de la dimensión, de la transnacionalidad del problema de trata de personas. Claro, las noticias nos llenan de tema del tráfico de drogas, de la violencia generada por el narcotráfico, pero lo que sucede con la trata de personas no es menor. Es decir, según las cifras oficiales de Naciones Unidas, la trata de personas viene a ser una de las 3 fuentes más importantes de ganancias para la delincuencia organizada. Después del narcotráfico y las armas. Así es. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí en México, ¿cuáles son las cifras que planteó? Si nos las puede recordar de nuevo, sobre niños que han sido, o estimaciones. Hablaba en unas cifras de 2004 y luego de 2010. Vamos a para no pecar de verdad. Sí, sí. En cuanto a la explotación sexual comercial infantil, datos de la UNICEF y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, se estimaba que en el año 2000, 16,000 niños y niñas adolescentes mexicanos eran víctimas de explotación sexual comercial en el país. Esta cifra fue revisada en el año 2010 y se identifica que la cifra aumentó a 20,000. Es decir, por año 20,000 niños, niñas y adolescentes mexicanos, y pues debe haber también extranjeros en este grupo, son víctimas de explotación sexual comercial. ¿Y los focos rojos del país, México, dónde se estarían? Ahorita mencionaba Ciudad Juárez, Tijuana. Sí, para el tema del turismo sexual, que es básicamente pues esta provisión de servicios turísticos y como el atractivo principal, el niño, niña y adolescente para actividades sexuales, se han identificado 5 puntos críticos en la República Mexicana, y son Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Tijuana y Tuxtla Gutiérrez, como los 5 puntos más críticos. Esto no implica, por supuesto, que hay otros lugares en donde pues habrá que poner la atención suficiente, ¿no? Hablamos de la Ciudad de México, hablamos de Mazatlán, por ejemplo, y pues con el boom turístico y en más, este año es del Año Internacional del Turismo en México, yo creo que hay que prestarle mucha atención al tema de cómo evitar que estos centros donde hay un gran intercambio turístico, pues donde pasan miles, millones de personas, no se conviertan en destinos para el turismo sexual. En realidad sí hace falta una policía más especializada y que se apliquen, decías tú, están todos los mecanismos ya legislados. En realidad lo que hace falta es que los estados, los países, en los municipios, pues empiecen a utilizarlos y se coordinen de mejor manera para que este problema no se salga de las manos, como está ahorita el narcotráfico o la venta de armas, ¿no? Hace su énfasis en que hay grandes corporativos que no necesariamente tienen que aparecer, pero que ya tienen todo listo y que forman parte de cadenas de hoteles, entre otros prestadores de servicios,
cuyo destino final es prestar el servicio sexual en menores, ¿no? Sí, bueno, precisamente usted mismo lo ha dicho. A nivel internacional, los marcos legislativos de alguna manera están ya dados. Tenemos muchas convenciones, desde la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Palermo y sus protocolos, etcétera, que de alguna manera ya pues reflejan todos los esfuerzos que a nivel internacional se ha hecho para armonizar o lograr un consenso mundial respecto de cuáles son estos delitos, cómo se conceptualizan los elementos que deben incluir, etcétera. Eso no significa que hay ciertos países y ciertos estados, evidentemente, que tienen todavía que hacer esfuerzos legislativos para adaptar la legislación, reformarla, agregarle ciertos elementos, etcétera. Pero yo sí estoy convencido de que lo más importante es fortalecer las capacidades, primero, de la policía para investigar estos delitos, es decir, dotarles de los recursos necesarios, tanto técnicos, económicos, humanos, la tecnología para poder, por ejemplo, investigar los delitos de pornografía infantil, que son muy difíciles de investigar, eso es lo uno. Segundo, capacitar a los fiscales para que puedan tener los instrumentos necesarios legales para poder armar los casos. Y finalmente en la cadena pues del proceso penal, entrenar y capacitar y sensibilizar a los jueces, que son finalmente quienes van a aplicar y dar esas sentencias, ¿verdad? Para que todos esos esfuerzos que han hecho el policía y el fiscal pues no se caigan porque un juez no está debidamente sensibilizado. Entonces hay que hacer el abordaje integral del manejo legislativo de los delitos. Las redes sociales como Facebook, básicamente los chateos, se ha detectado que tienen mucho que aportar a este tipo de delitos, porque son prácticamente bandas que están buscando jovencitas, y pareciera que hace falta información, jóvenes y jovencitas, ¿no? Para buscar información. Y luego tenemos también casos de gente, de jóvenes que se están desapareciendo de alguna forma, ¿no? Se están yendo de sus ciudades, desaparecen, y se teme que sean parte también de este tipo de raptos para comercio sexual. Sí, bueno, de nuevo, el tema estadístico no se ha estudiado con profundidad cuál es la incidencia de delitos de explotación sexual comercial a través del Internet, principalmente del Facebook. Pero lo que sí se sabe es, según algunas corporaciones, digamos como Microsoft, que han reportado que hay muchos casos ya de niños, niñas y adolescentes que son reclutados a través del Facebook para fiestas en donde pues se les rapta temporalmente o permanentemente, se les obliga a tener relaciones sexuales sin protección, se les toma imágenes, etcétera, para ser distribuidos a través de la pornografía infantil. Entonces, aunque no se sabe con certeza cuál es la incidencia del Facebook en todo este tipo de manifestaciones delictivas, sí es importante que los estados apliquen las medidas preventivas necesarias, es decir, primero, instruir o capacitar a los padres de familia, a los maestros, a los mismos chicos respecto de cómo deben cuidarse cuando entran en un espacio virtual. Es decir, no es el tema de que uno va a conocer a cualquier persona, los padres tienen que instalar los filtros necesarios en el Facebook para que la información sea restringida solamente para ciertas personas que los padres han determinado, etcétera. Y por supuesto también, como yo decía en mi presentación, es dar a los instrumentos legislativos y tecnológicos para que se puedan prevenir los ataques cibernéticos, ¿no? Que es parte también de todo este tema de seguridad cibernética. Oiga, maestro, por ejemplo, el caso de enfrentar a estas, me imagino que son grupos organizados los que realizan estas actividades. ¿Qué tan difícil está? Conocemos el caso de Lida Castro, las amenazas de muerte que han hecho por sacar a relucir a través de reportajes una situación, y también, por ejemplo, cómo si se tienen identificados a esos capos de la trata de personas, de la pornografía infantil, etcétera, etcétera, el modus operandi, y en qué redes, por ejemplo, hay aquí en México de ellos, si hay una identificación de esas redes o grupos. Ya. Bueno, en tema de narcotráfico es evidente que hay una información disponible, ¿no? Sobre quiénes son los carteles más importantes, etcétera. La trata de personas, siendo un delito clandestino y siendo un delito que reporta muchas ganancias, generalmente está en América Latina perpetrado por grupos delictivos organizados, ya sean nacionales o internacionales, que se dedican a esta actividad pero con un bajo perfil, porque la disimulan con otras actividades de carácter lícito, ¿verdad? Entonces, escuelas de decanes, o agencias de modelaje, escuelas de decanes, etcétera. Entonces, de alguna manera se tiene identificado cuando forman parte de las actividades de un grupo delictivo organizado más importante que se dedica a otras cosas.
Pero cuando hablamos de corporaciones, digamos, dedicadas exclusivamente al tema de trata, es muy difícil porque son negocios clandestinos. Ahora, en el tema de pornografía infantil, sí vale señalar que la mayor parte de la pornografía infantil se genera en el ámbito familiar, es decir, en pedófilos de manera individual o colectiva que se dedican a producir, reclutar, archivar imágenes de carácter sexual con fotos de imágenes de niños, niñas y adolescentes, pero en realidad no son grandes corporativos de la mafia. Entonces por eso yo señalaba que es muy difícil perseguir este delito, porque es muy difícil para las autoridades de investigación identificar cuando en una casa determinada hay gente que está usando el ordenador para este tipo de propósitos. Entonces por eso la importancia de tener una policía cibernética muy bien fortalecida y capacitada para poder identificar esos puntos críticos, ¿no? Hay varias páginas, incluso uno pone nada más una palabra relacionada con la pornografía y salen infinidad de páginas en el internet. Imagino que es muy difícil de estarlos localizando. Sí, pero también hay páginas, pero también, bueno, perdón. Sí, la pregunta sería, además de esas acciones que son por ejemplo, de una acción de una policía, como usted dice, más especializada, ¿qué otros ámbitos se están abordando, se están tratando de atacar para, digamos, mitigar o paliar el problema o disminuirlo, crear conciencia entre la población? ¿O nada más es una estrategia meramente punitiva, como dice acá? Bueno, lo que yo les comentaba era que precisamente la campaña Corazón Azul, dentro de sus ejes, tiene el tema de la prevención a niños, niñas y adolescentes para que se cuiden de los peligros del internet. Entonces, con la Secretaría de Seguridad Pública y el DIF, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito está yendo a las escuelas públicas y privadas de algunos estados de la República Mexicana para, mediante juegos pedagógicos, juegos muy amenos, dinámicos, los niños puedan comprender cuáles son los peligros del Facebook, los peligros del internet, cómo deben cuidarse, y también se involucra a padres de familia y a maestros para que, pues lo que hablábamos, puedan introducir los filtros necesarios para que no caigan tan fácilmente en estas actividades. Ahora, siendo la pornografía infantil un delito que se realiza a nivel de pedofilia, etcétera, entonces creo que una de las medidas, y como hablaban las senadoras también, es tener mucha atención respecto de las relaciones familiares, ¿no? Es decir, prestar mucha atención a ciertos signos, ciertos elementos que algunos familiares pueden tener frente a niños menores de edad para alertar sobre ciertas situaciones problemáticas en donde se den este tipo de fenómenos, ¿no?